¿Dónde comienza el rechazo a uno mismo? ¿Y por qué nunca te diste cuenta? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo empezaste a tratarte de la forma en que lo haces hoy? Porque esa manera en la que te miras al espejo, te criticas, te comparas, no nació contigo. Nadie nace odiándose. Al contrario, si observas a un niño pequeño, notarás que no tiene ningún problema en ser quien es. Se ríe fuerte, se expresa, pide lo que quiere, simplemente es. Pero luego llega el tiempo, llegan las voces externas. Alguien te dice que hablas demasiado, que estás pasado de peso, que no eres tan listo como deberías, que necesitas ser más fuerte, más bonita, más callado, más lo que sea. Y sin darte cuenta, comienzas a creerlo. Empiezas a moldearte para encajar. Comienzas a verte a ti mismo con un filtro distorsionado, como si estuviera mal ser exactamente como eres. Ahí es donde todo empieza. Un comentario aquí, una crítica allá, una comparación por allá. Cosas que parecen pequeñas, pero que poco a poco siembran semillas. Y esas semillas se convierten en raíces profundas dentro de tu mente. Raíces que con el tiempo susurran, no eres suficiente. Pero hay algo que nadie te dijo. Ese tipo de pensamiento, una vez que se instala, empieza a operar como si fuera una verdad absoluta. Y ni siquiera te das cuenta de que te estás tratando con dureza. Se vuelve automático. Cometes un error y te insultas mentalmente. Te miras en el espejo y solo ves defectos. Intentas algo nuevo y ya te saboteas antes de empezar. Es como si una parte de ti hubiera decidido, hace tiempo, que no mereces amarte a ti mismo. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Muchas veces, las personas a tu alrededor ni se imaginan que esto está ocurriendo dentro de ti. Por fuera, pareces estar bien, cumples con tus responsabilidades, sonríes, ayudas a los demás, pero por dentro hay una batalla silenciosa, una exigencia que no se detiene, una sensación de insuficiencia que no desaparece. Por más que intentes complacer, mejorar o cambiar, y eso duele, pero duele en silencio. Solo que hoy, quizá por primera vez, estás dispuesto a mirar esto con más cuidado, no para culparte, sino para entender. Porque entender es el primer paso para desaprender. Sí, desaprender. Porque el odio hacia uno mismo es algo que se aprende. Y todo lo que se aprende, se puede desaprender. Pero antes de eso, es necesario reconocer los mecanismos que te trajeron hasta aquí. Como por ejemplo, el hábito de compararte constantemente. Pensar que todos los demás son más felices, más atractivos, más capaces. ¿Te has dado cuenta de eso? De cómo la comparación funciona como una lente que distorsiona tu propia historia. Como si los demás fueran completos y tú siempre estuvieras quedándote atrás. O el hábito de minimizar tus logros. Haces algo bien, superas una dificultad, pero al instante te dices, «Bah, tampoco fue para tanto». Ese tipo de pensamiento no solo es injusto, también es peligroso, porque debilita tu autoestima todos los días sin que lo notes. Y está ese perfeccionismo disfrazado de autoexigencia. No te permites cometer errores, fallar, descansar, porque en el fondo crees que solo serás digno de amor si eres impecable. Pero eso no es amor propio. Eso es miedo disfrazado de disciplina. Si te sentiste identificado con todo esto, respira profundo. No estás solo. Miles de personas viven atrapadas en ese mismo ciclo. Pero la buena noticia es, ese ciclo puede romperse. Y el primer paso es reconocer que esas ideas no son realmente tuyas. Las absorbiste, te las enseñaron. Y por más tiempo que hayan vivido dentro de ti, no son inmutables. Desde aquí comienza el camino. Un camino de regreso hacia adentro. De regreso al punto donde aún sabías que merecías amor, sin condiciones, sin esfuerzo, sin tener que demostrar nada. En la siguiente parte, vamos a descubrir cómo empezar a cambiar esa historia, cómo mirarte con otros ojos, y cómo, poco a poco, reconstruir la relación más importante de tu vida,
la que tienes contigo mismo. El espejo no miente, pero tu mente sí puede. Ahora que ya empezaste a notar de dónde vienen esos pensamientos tan duros que tienes sobre ti, es momento de dar el siguiente paso. Y comienza con algo que parece sencillo, pero que muchas personas pasan toda la vida sin hacer: aprender a mirarse de verdad. Piénsalo bien. Cuando te miras al espejo, ¿qué es lo primero que ves? ¿Tus cualidades o tus defectos? ¿Lo que te gusta o lo que cambiarías si pudieras? La mayoría de la gente, sin pensarlo, se juzga al instante. Una arruga en el rostro, un detalle en el cuerpo, una cicatriz, un recuerdo de algo que no salió como esperabas. Pero el espejo en sí no miente. Lo que distorsiona la imagen es la forma en que aprendiste a verte. Y aquí va una de las verdades más importantes que necesitamos enfrentar. La mente puede ser una gran consejera, pero también una enemiga silenciosa. Repite lo que escuchó durante años, aunque ya no tenga sentido. Y si no empiezas a cuestionar esas ideas, puedes pasar la vida creyendo que eres menos de lo que realmente eres. Por eso, ahora es momento de reprogramar esa mirada. Y el primer paso es tratarte como tratarías a alguien que amas. ¿Te suena simple? Puede ser, pero intenta hacerlo. Imagina que todo lo que te dices a ti mismo todos los días, se lo dijeras a un amigo. ¿Le dirías que es un inútil por olvidar una tarea? ¿Le dirías que nunca será amado porque no encaja en un estándar de belleza? Claro que no. Entonces, ¿por qué te lo dices tú? Ese es el punto. La forma en que nos hablamos moldea la forma en que sentimos la vida. Si te tratas con dureza todos los días, vas a vivir en un ambiente interno de presión, culpa y agotamiento. Pero cuando empiezas a usar palabras más amables, cuando te perdonas, cuando reconoces tu esfuerzo, aunque sea pequeño, algo dentro de ti empieza a cambiar. Poco a poco, vas creando un espacio seguro dentro de tu mente. Un lugar donde puedes ser tú, sin miedo a ser castigado. Y eso no significa conformarte o dejar de crecer. Al contrario, el crecimiento real solo ocurre en un terreno fértil. Nadie florece en medio del odio. Pero con amor propio, con compasión, ahí sí todo empieza a transformarse. Otro punto importante es prestar atención a las comparaciones. Son venenosas. Y lo peor, casi siempre son injustas. Te comparas con alguien que tuvo otra historia, otras oportunidades, otras heridas, y olvidas todo lo que tú ya enfrentaste, superaste, aprendiste. La comparación hace que te olvides de tu propia fuerza, y para amarte de verdad, necesitas dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Un buen ejercicio es anotar, cada día, 3 cosas que te gusten de ti. No tienen que ser grandes cosas. Puede ser tu sentido del humor, tu paciencia, la forma en que escuchas a los demás. Lo importante es enseñarle a tu mente a ver lo bueno que hay en ti, porque sí, lo hay. Incluso en los días difíciles, incluso cuando no te sientes suficiente. La autocrítica no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero puedes aprender a reconocerla y a suavizar su tono. La próxima vez que aparezca, detente y dite a ti mismo: estoy aprendiendo. Solo eso. Date ese crédito. Porque amarte no es un destino final, es un proceso. Y todo proceso necesita paciencia. Al final de cuentas, la forma en que te tratas define la calidad de la vida que vives. Y cuando empiezas a verte con más cariño, más verdad, más amabilidad, algo dentro de ti se acomoda. Esa voz crítica de antes pierde fuerza. Y tu voz verdadera, más ligera, más sincera, comienza a tomar su lugar. En la siguiente parte, vamos a hablar de esos pequeños hábitos que construyen, día a día, una relación sana contigo mismo. Porque el amor propio no es algo que aparece de golpe, es algo que se cultiva, con constancia y con valentía. El amor propio está en los detalles que has ignorado.
El amor propio no se trata de despertar todos los días sintiéndote increíble. Tampoco se trata de mirarte al espejo y repetir frases vacías esperando que en algún momento te las creas. El amor propio es más silencioso que eso, más cotidiano. Está hecho de decisiones pequeñas, repetidas con intención. Es lo que eliges hacer por ti mismo cuando nadie te está viendo. Y, sobre todo, es lo que decides no hacer en tu contra. Mucha gente cree que amarse requiere un cambio enorme, como si solo fuera posible cuando todo está en orden. El cuerpo perfecto, la vida estable, la cuenta bancaria llena, la autoestima firme como una roca. Pero la verdad es otra. Empiezas a amarte justo en medio del caos, cuando todavía te estás entendiendo, cuando todavía sientes vergüenza de ciertas partes de ti. Es ahí donde nace el verdadero amor propio. ¿Y sabes cómo nace? Con microacciones. Levantarte de la cama incluso en los días en que solo quieres desaparecer. Prepararte una comida sencilla en vez de rendirte. Decir no cuando algo te lastima, aunque la otra persona no lo entienda. Respirar profundo antes de culparte. Dejar de compararte con la versión editada de alguien en Instagram. Son gestos pequeños, pero tienen un poder inmenso, porque le dicen a tu sistema interno: merezco cuidado, me importo, puedo ser mi propio apoyo. Y si lo observas con atención, verás que lo contrario también pasa. Cada vez que te ignoras, te juzgas o te abandonas, es como si confirmaras para ti mismo que no mereces más. Ese ciclo hay que romperlo. Y se rompe poco a poco, con intención, con presencia, con paciencia. Uno de los caminos más profundos para lograr ese cambio está en cómo te hablas a ti mismo. ¿Te parece repetitivo? Es porque realmente importa. Pon atención. Cuando cometes un error, ¿qué te dices? Cuando estás cansado, ¿te permites descansar o te obligas a seguir, como si descansar fuera una debilidad? Cuando te miras al espejo, ¿buscas lo bello o lo que consideras defectos? La forma en que te tratas cuando fallas es el verdadero termómetro del amor propio, porque amarse cuando todo va bien es fácil. Lo difícil es abrazarte cuando todo parece ir mal. Lo difícil es decir: está bien, estoy aprendiendo, cuando la voz interna te grita: otra vez lo arruinaste. Pero es justo en ese momento cuando tienes la oportunidad real de cambiar el rumbo de tu historia. Y hay algo más que casi nadie dice. El amor propio no se construye solo en la mente, también se vive en el cuerpo. Así es, tu cuerpo necesita sentir ese cuidado. Así que pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que cuidaste de tu cuerpo con cariño y no con exigencia? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por placer, sin pensar en el resultado? Un baño caliente sin prisas. Una caminata mientras escuchas una canción que te hace sonreír. Irte a dormir temprano porque mereces descansar, no porque sea una obligación. Comer algo que nutra, y no solo algo que te distraiga o te anestesie. Todo eso es amor propio en la práctica. Y algo más. Empieza a observarte con curiosidad, no con juicio. ¿Qué sientes cuando te quedas callado? ¿Qué pensamientos se repiten? ¿Qué voces llevas dentro que, en realidad, no son tuyas? Porque mientras no te des cuenta de lo que está pasando por dentro, vas a seguir reaccionando en automático. Y el automático, casi siempre, repite viejos patrones aprendidos desde el dolor. Pero tú no estás aquí para repetir el pasado. Estás aquí para construir algo nuevo. Algo más justo, más compasivo, más humano. En la siguiente parte, vamos a hablar de lo que realmente sucede cuando dejas de intentar arreglarte y comienzas por fin a acompañarte. Porque ahí es donde empieza el verdadero milagro. Cuando dejas de luchar contra lo que eres y por fin aprendes a caminar a tu lado. Cuando dejas de arreglarte y empiezas a acoger. Por mucho tiempo, quizá hayas creído que había algo mal contigo. No algo que pudieras explicar con claridad,
pero sí una sensación constante de no ser suficiente. Una idea silenciosa y persistente de que necesitabas mejorar, cambiar, corregir, antes de ser digno de amor, de descanso, de respeto, como si fueras un proyecto mal hecho, esperando una versión final que nunca llega. Pero, ¿y si en lugar de arreglar, el camino fuera acoger? Acoger no es renunciar a crecer, es crecer sin rechazarte, es entender que hay un yo, aquí y ahora, que necesita ser aceptado antes de cualquier transformación verdadera. Porque sin acoger, cualquier cambio se convierte en una forma de autoviolencia. Actúas contra ti mismo, empujando, exigiendo, presionando, en vez de escuchar y apoyar. ¿Has pensado cuántas veces has intentado encajar en un ideal? Ser más productivo, más fuerte, más sociable, más tranquilo, más seguro, intentando alcanzar una imagen de perfección que, en el fondo, nunca fue tuya. Muchas de esas exigencias ni siquiera nacieron en ti. Fueron heredadas, impuestas, copiadas, y cuando no las cumples, lo cual es natural, sientes culpa, vergüenza, y vuelves al ciclo. Tengo que arreglarme. Pero aquí va una idea que puede cambiar todo. No estás roto, estás sobrecargado, estás agotado de intentar ser quien no eres, estás lejos de tu esencia. Y eso no se resuelve con fórmulas mágicas, se resuelve con reconexión. La reconexión empieza en el cuerpo. Guarda memorias que tu mente ha olvidado. Siente lo que no dices. La tensión en el cuello, la respiración corta, el nudo en el estómago. Todo eso habla, pero aprendiste a ignorarlo, a seguir funcionando, aunque todo dentro de ti grite por una pausa. Y es justo ahí donde reside el amor propio verdadero, en el momento en que escuchas ese grito, en que en vez de acelerar, desaceleras, en que en vez de reprimir el llanto lo permites, en que en vez de presionarte para con todo, te acoge por no estar bien. Ese movimiento es pequeño por fuera, pero gigante por dentro, porque poco a poco desmonta la estructura rígida de la autocrítica y pone algo nuevo en su lugar, la autocompasión. Y la autocompasión no es excusa para quedarte donde estás. Es el combustible que te ayuda a avanzar con más verdad, más ternura, más constancia. Ahora, pon atención a esto. No tienes que esperar a amarte completamente para empezar a cuidarte. Cuídate, y al hacerlo, empezarás a amarte. Es en el gesto de levantarte después de la caída, de preparar una comida rica, de decir no a lo que duele, de dormir temprano, de pedir ayuda. En esos detalles se construye el amor propio, en la práctica, no en la teoría. Quizá tu mente aún trae recuerdos de cuando no fuiste acogido, de esas veces en que tus sentimientos fueron minimizados, tu dolor ignorado o tu vulnerabilidad criticada. Todo eso dejó marcas, y tú, para protegerte, creaste un escudo. Si soy mejor, tal vez me acepten, pero ese escudo también te impide verte de verdad. Entonces, llegó el momento de quitarlo, poco a poco, de reaprender a verte sin los filtros de la autocrítica, de acercarte a ti con la misma ternura que le darías a alguien que amas profundamente. ¿Le dirías a un niño que tiene que ser perfecto para merecer amor? La respuesta ya la sabes. No necesitas ser extraordinario para ser digno. No necesitas conquistar todo para tener valor. Tu valor está en el simple hecho de existir. Y con esa base podemos avanzar. Porque en la próxima parte vamos a hablar del paso final. Cómo transformar todo esto en práctica diaria. Cómo hacer del amor propio no solo una idea bonita, sino un nuevo modo de vivir, con más libertad, más valentía y más paz. El amor propio no es un fin, es un camino. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está listo. Listo para dejar de luchar contigo mismo. Listo para dejar atrás esos antiguos patrones de autocrítica. Listo para darle espacio a algo más verdadero. El deseo de tratarte con respeto, paciencia y humanidad. Ahora, es importante entender una cosa. El amor propio no es un destino.
No es una línea de llegada donde, de repente, te sientes 100% bien contigo mismo. No sucede de golpe ni se revela en grandes momentos. El amor propio es construcción. Es un camino que eliges todos los días, incluso cuando tropiezas. Especialmente cuando tropiezas. ¿Y cómo se camina ese camino? Con pasos pequeños, reales, conscientes. El primer paso es simple. Tratarte como tratarías a alguien que amas. Parece obvio, pero ¿cuántas veces te exiges por errores que perdonarías en otros? ¿Cuántas veces te criticas por fallas que en realidad son solo humanas? La práctica empieza ahí, en la decisión de ser amable contigo mismo, incluso cuando tu mente insiste en ser dura. El segundo paso es empezar a escucharte con más atención. Eso significa escuchar a tu cuerpo, tus límites, tus deseos verdaderos, y no solo las voces externas que te dicen qué está bien o mal. No necesitas agradar a todos, no necesitas ser perfecto, sí necesitas ser honesto con lo que sientes y darte permiso para vivir a tu manera. El tercer paso es dejar de compararte. La comparación es uno de los atajos más rápidos hacia el autoodio. Ves fragmentos de la vida de otros y piensas que te estás quedando atrás, pero nadie muestra lo que hay detrás de escena. Y no necesitas vivir una vida de escaparate, necesitas vivir una vida que te nutra desde adentro. Otro paso fundamental es crear una nueva conversación interna. Mucha gente cree que tiene que ser dura consigo misma para tener disciplina, pero la verdad es que las voces que más transforman no son las que gritan, son las que acogen, apoyan y dan coraje. Empieza a notar cómo te hablas, y siempre que puedas, cambia el tono. Cambia el soy un fracaso por estoy aprendiendo. Cambia el soy difícil por estoy lidiando con algo importante. Ese pequeño cambio lo cambia todo. Y tal vez, el paso más hermoso, celebrar tus pequeñas victorias. No necesitas esperar un gran logro para reconocerte. Cada vez que respetas tus límites, dices no a algo que no tiene sentido, eliges descansar, te perdonas. Eso ya es amor propio en acción. No subestimes esos momentos. Suman, crean una base firme, segura y amorosa. Sí, habrá días difíciles, días en los que te mires al espejo y no te guste lo que ves, días en los que la vieja voz crítica regrese a sonar. Pero en esos días, recuerda, ya no estás en el mismo lugar. Ahora tienes opciones, tienes herramientas, sabes que existe un camino de regreso y empieza justo donde estás. Recuerda también que este proceso no tiene que ser solitario. Buscar ayuda, hablar con alguien de confianza, hacer terapia, rodearte de personas que te ven con amor. Todo eso forma parte. El amor propio también es permitir que te cuiden. Y lo más importante, no importa cuánto tiempo te hayas maltratado por dentro, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para cambiar la forma en que te ves. Nunca es tarde para reaprender a amarte. Al final, amarte no es creerte el mejor todo el tiempo. Es permitirte ser humano. Es mirarte con ternura, incluso en los días más difíciles. Es no rendirte contigo mismo. Nunca. Así que hoy te invito a hacer un pacto silencioso contigo, que desde ahora vas a practicar el amor propio como una elección. No porque todo esté bien, sino porque mereces esa paz. Y la próxima vez que esa vieja voz venga a recordarte todo lo que no eres, responde con calma. Tal vez no soy todo lo que esperan, pero soy todo lo que necesito ser ahora. Y eso ya es suficiente. Tu historia cambia desde el momento en que te tratas con más amor. Y si este video te ayudó de alguna forma, recuerda darle like, comentar y suscribirte al canal. Eso muestra que te estás comprometiendo con tu propio camino. Y claro, ayuda a que este contenido llegue a otras personas que también están intentando reaprender a amarse. Porque al final, todos estamos en eso. Y este camino se vuelve mucho más ligero cuando lo caminamos juntos.